Bienvenido. Estás en PAN TV. Y para efectuar la propia, cedo enseguida micrófono, uso de la voz y láser del maestro Fernando. Buenas noches. Voy a tratar de ser breve porque me interesa mucho el intercambio que podamos tener Alejandro y yo con ustedes. De modo que en cuanto usted lista, la que sigue, por favor. Miren, lo primero que hay que ver del pacto es que el pacto es la agenda del PAN. Quienes estuvimos en la negociación del mismo pusimos una primera regla interna. Nada que sea contrario a nuestros principios o que sea contrario a nuestra plataforma. Y hay que buscar impulsar al máximo nuestra plataforma. Este pequeño gráfico, el diagrama de Venn, nos dice que de los 95 compromisos del pacto, 91 están incluidos en las plataformas del Partido de Acción Nacional o en iniciativas o en programas de gobierno del Partido de Acción Nacional. No quiere decir que todo el pacto sea partidista. Lo que hay fundamentalmente es un consenso. De otra forma no se llega a un acuerdo entre libres. No nadie con una pistola puesta en la sien, pero fundamentalmente la agenda panista domina el pacto. Si vemos la agenda del PRD, 83 de esos puntos se encontraban en sus propias agendas o plataformas y 75 del PRI. Con toda certeza, si nosotros hubiéramos firmado este pacto como lo intentamos durante el gobierno Ross y lo hicimos durante el gobierno Ross y lo intentamos con Felipe Calderón, pues también hubiera sido que el partido del gobierno no es el que se lleva la parte de León, porque lo que está buscando finalmente es el apoyo de otros partidos que necesita para formar mayoría. Y esta es la clave. Desde 1997 en México, el gobierno en turno ha tenido gobiernos divididos. El partido del presidente no ha tenido mayoría en el Congreso de la Unión. No lo tuvo Cedillo al final de su administración, no lo tuvieron los dos presidentes panistas y no lo tiene el presidente Peña Nieto. 70 de esos 91, 83 y 75 son compartidos por todos, es el núcleo duro del pacto. Es como dicen los gringos, tiene una expresión que dice apple pie is good. Bueno, es que si ponemos, todo está de acuerdo con eso, ¿no? Si ponemos que hay que darle salud a todos los mexicanos, nadie se lo va a poner. El chiste es cómo está puesto en el pacto. Pues lo primero que hay que decir es el pacto es la agenda del PAN. Segunda cosa, el pacto es sin duda alguna un riesgo. La posibilidad alternativa era ir a una negociación caso por caso e ir negociando en cada uno de ellos. Con un pequeño problema, decía él. ¿Qué tal que nos presentan las propuestas que nosotros impulsamos desde hace 6 y 12 años, sin que estén en un pacto? Pues nos quedan una de dos caminos: apoyarlas, porque si las presentamos antes y el país no ha cambiado tanto como para decir ya no son dignas de apoyo, estaríamos política y moralmente obligados a apoyarlas ahora, a menos que actuemos como el PRI, que recuerden ustedes que votó en contra de su propia reforma laboral, porque ellos seguían el principio de que mientras peor le va al gobierno, mejor le va al PRI. Bueno, nosotros no somos así, como dice la canción de la muñeca fea. Nosotros no pagamos con la misma moneda, es decir, nos diferenciamos del PRI. Este es otro punto al que voy a entrar, sobre todo ahorita que vea el tema de algunas de las reformas. Nos dicen, es que firmando el pacto nos estamos asimilando al PRI, nos estamos diluyendo nuestra imagen con el PRI. Yo les he dicho, no,
¿Quieren que nos diluyamos, nos asemejemos al PRI? Hagamos lo que hizo el PRI. Y de a tiro por viaje les votamos en contra de lo que presentan. No es eso propio de un partido constructivo como Acción Nacional, ni sería políticamente rentable. La gente allá afuera, después de que estuvimos 12 años en el gobierno, nos ven diciendo que todo está mal, y votando incluso las cosas que antes propusimos, y nos reprobaría sin duda alguna. Además de que los panistas mismos nos deberíamos reprobar. Entonces, la mejor manera de diferenciarnos del PRI es mostrar que México está siempre en la mente del Partido Acción Nacional y que lo que hemos propuesto antes, si era bueno antes, sigue siendo bueno ahora, y lo apoyamos hoy como ayer, como lo vimos después. Otro punto que hay que ver del pacto está en la que sigue. Hay una cierta secuencia. La que sigue, por favor. Y hay tipos diferentes de compromisos. Hay como dos grandes familias. Si ustedes leen el pacto, van a encontrar que de los 95 compromisos, 63 son acciones que requieren una reforma legal. Muchos de ellos incluso una reforma de orden constitucional. Y el resto, 32, son acciones de gobierno. Cosas que no requieren un nuevo marco legal, sino simplemente tomar una serie de decisiones. Bueno, la otra división que hicimos es los tiempos del pacto, porque es una cosa peculiar. Este pacto trae fecha en el calendario, es una cosa relativamente novedosa. A cada compromiso le pusimos fecha de inicio, de despliegue y de culminación. ¿Para qué? Para poder exigirle a los confirmantes del pacto y sobre todo al gobierno el cumplimiento de los compromisos asumidos. Y hay una cierta metodología política en los tiempos, hay que decirlo. Por ejemplo, en los primeros momentos entra la reforma educativa, entra la reforma de telecomunicaciones, la energética y otras más muy importantes. Y hasta el segundo semestre de 2013 viene la fiscal. No es gratuita. Si nosotros hubiéramos arrancado con la fiscal que el PRI nos negó, como ustedes lo recuerdan en dos ocasiones, una con Fox y una con Calderón, lo que estaremos haciendo es darle los recursos que necesita para todas sus acciones de gobierno de entrada y luego pedirle que cumpla los compromisos de reforma importantes y las reformas estructurales a las que se dio anteriormente. Es decir, tendríamos un mariachi pagado y eso toca marzo. Lo que se puso es, primero queremos las reformas panistas, las que más nos interesan, las reformas estructurales, que te van a costar gobierno y PRI enfrentarte a los factores reales del poder. No te van a salir gratis por ese lado. Y luego, si cumples en eso, hablamos de la reforma fiscal que le va a dar recursos al Estado mexicano y en particular al gobierno federal. La mayor parte, sin embargo, como ven, está para desarrollarse durante 2013. Prácticamente todo el pacto. Porque también dijimos, vamos a probar esto. Si realmente hay esa cosa que se llama voluntad política, hay que hacerlo rapidito y programado políticamente. En la que sigue vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes. Aquí está clasificado los compromisos por tema. El primero grande que ya pasamos es el de reforma educativa. Y debo decirles una cosa, básicamente lo que nos proponía el PRI y el gobierno era una reforma para instaurar el servicio magisterial de carrera, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la evaluación del magisterio. Tres cosas buenas, tan buenas que las propuso el PAN. De hecho, lo que estamos proponiendo es un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, bueno, ya es una reforma constitucional que va a tener autonomía. Ya existe un Coneval
el centro se encarga de hacer esto. Sin embargo, ¿por qué es como es? Porque en su momento, en la Cámara de Diputados no encontramos como gobierno ni siquiera la mayoría para crear el equivalente, bueno, el Coneval por la vía de la ley. Y el presidente Fox lo tuvo que crear por la vía de un decreto. ¿Cuál era la razón? Pues el temor del PRI de enfrentarse al magisterio. No se nos olvide que en ese entonces la maestra todavía era secretaria general del PRI, antes del pleito que tuvo precisamente por la reforma fiscal y que le costó su salida del PRI. Segunda cosa que hicimos, algo muy heterodoxo, pero que funcionó, es decirle, no nada más te vamos a dar esas tres cosas que tú quieres. Queremos la enchilada completa, como decía alguna vez Jorge Castañeda. Mete de una vez todos los temas de la agenda que nos interesan, dales vigor constitucional y obliga a que el Congreso legisle y el gobierno actúe en esa materia. Es heterodoxa la forma en que lo hicimos, poniendo muchas de estas determinaciones en los transitorios bajo el argumento válido de que para lograr esos objetivos superiores de mejorar la calidad de la educación en México necesitábamos escuelas de tiempo completo, necesitábamos un mayor número de becas, necesitábamos una mayor autonomía de gestión de las escuelas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, autonomía de gestión de las escuelas. Creo que nunca le ha gustado el sindicato, pero que tiene que venir aceptando la participación de los padres de familia de educación de sus hijos a lo largo de todo el sistema escolar. Alguien me dijo por ahí, qué barbaridad, esa es la agenda del PAN y se la dimos al gobierno. Yo dije, sí, pero no solo al gobierno. Agarramos la agenda del PAN, le sacamos una copia y la pusimos en la Constitución. ¿Qué pero le ponemos a eso? Si lo hubiéramos dado para que se perdiera, es decir, si lo hubiéramos cedido para que no se hiciera y se guardara en un cajón, entonces estaríamos siguiendo nuestro camino. Pero si lo que hacemos es llevar estos temas tan importantes de las plataformas del PAN a la Constitución, creo que estamos haciendo avanzar la agenda del PAN. Y no es la primera vez que esto ocurrió, que desde la oposición hemos logrado avances muy importantes en nuestra agenda como partido. Todos recuerdan, estoy seguro, el famoso periodo de las concertaciones. ¡Ay, qué fea palabra! Se inventó por ahí esa cosa de la concertación como si la política fuera a agarrarse a golpes. Eso es la guerra, lo contrario de la política. Y durante ese periodo, nada más que con Carlos Salinas de Gortari, se hicieron una serie de concertaciones muy importantes y las concertaciones decían el PAN está concertacionando, que apoyaba un gobierno de el PRI. Yo recuerdo que en la campaña, y eso lo pueden checar ustedes, Carlos Salinas de Gortari se comprometió a reformar la Ley Federal del Trabajo, a no reformar el artículo 130 constitucional, a no reformar el artículo 3 constitucional. ¿Y qué fue lo que pasó? No pudo reformar la Ley Federal del Trabajo, reformó el 27, reformó el 130 y reformó el 3. ¿Cómo lo reformó? Para profundizar la filosofía priista respecto de la falta de propiedad de la tierra en los ejidos, para proscribir aún más la vida de las organizaciones religiosas llamadas iglesias y la libertad de creencia, para limitar aún más la libertad de la educación. No, se reformaron esos 3 artículos como el PAN quería. Y aún así se hablaba de concertación.
Yo decía, pues está bien, si de lo que se trata es de llevar la agenda del PAN a la Constitución y de ahí transformar a México en esas áreas de una manera conforme a la doctrina y a las aspiraciones del PAN, pues me parece muy bien. Algo similar ocurre aquí con una diferencia. Lo pusimos por escrito desde antes. Y lo pudimos hacer por escrito desde antes porque también hay que decirlo, el gobierno actual es un gobierno de 37%. Ese es el apoyo que tiene en las urnas. Mientras que aquel gobierno era un gobierno de 50.01%. 13 puntos más tenía el gobierno de Chile. Y tenía mayoría en las cámaras. Lo que no tenía era la capacidad de reformar la Constitución sin PAN. No tenía legitimidad. Entonces ese pacto nos trae, por ejemplo, ese primer punto. Por cierto, esos puntitos de allá, esos como pompones, significan que esos puntos, esos compromisos, requieren previamente de una reforma fiscal para que se puedan cumplir plenamente. Y como van a ver, esos van a ir prácticamente al final en la calendarización. Ahorita estamos metidos de lleno en estos dos temas. No nada más, pero de lleno en estos dos temas. Del compromiso 37 al 45 está nada menos que la reforma de las telecomunicaciones. Una de las reformas más importantes que puede haber en México, tanto para que nuestros hijos, en algunos casos nuestros nietos, yo todavía no sé, con algunos de estos días, entren de lleno a la sociedad de la información y el conocimiento, para que tengamos mejor telefonía, para que tengamos mejor internet, para que tengamos realmente la posibilidad de competir y vencer en el mundo globalizado cada vez más y no nada más en el barrio en el que vivimos. Se trata de afectar algunos de los intereses más poderosos, no para destruirlos, sino para remover los obstáculos que esos intereses en ocasiones ponen a la competitividad, el bienestar y el desarrollo de México y de su economía. Enfrentarlos, probablemente para el gobierno aislado sería imposible. Para el PAN desde la oposición sería una lucha testimonial. Hay que cambiar el monopolio de las telecomunicaciones, hay que generar más cadenas de radio y televisión, hay que hacer esto y aquello. Bueno, sí lo podemos decir en un discurso público, pero mejor todavía es hacer que el PRI mismo lo diga, el gobierno mismo lo diga y esté dispuesto a hacer una reforma negociada con nosotros, en la cual la verdadera pregunta es, bueno, ¿por qué la firman? Porque nos necesitan y porque de esa manera podemos llegar a esos acuerdos. En energía, pues no se diga. De hecho, nosotros vamos a ir a una asamblea a cambiar nuestros estatutos porque hemos decidido que hay que cambiar muchas cosas del PAN después de 15, 20 años de llevar una vida política diferente y sobre todo de 12 años en el gobierno y una primera derrota en la elección presidencial, de estando en la presidencia. De las otras, pues ya tenemos mucha costumbre que espero que no revivamos, pero estoy seguro que no reviviremos. Sin duda alguna se trata de reformas de la mayor importancia, de la mayor magnitud. Las que siguen, agrupamos este tema. En el compromiso número 1, en temas de salud, la portabilidad y la convergencia de los sistemas de salud y los de seguridad social. Si se fijan, el pacto empieza, a diferencia de otros pactos que se han firmado, no con la reforma política, con la reforma electoral, aunque algunos panistas me han dicho es que deberíamos exigir primero una reforma electoral y una reforma política. La respuesta que dimos es que es un pacto para la gente, no es un pacto para los políticos. Tenemos que empezar con las demandas sociales y la posibilidad de que la economía crezca y los mexicanos tengan más dinero en el bolsillo y los hogares tengan más ingresos para satisfacer sus necesidades y las empresas puedan crecer y generar más empleos. Ya luego vemos lo político, no es que no nos importe.
pero es un pacto que empieza por las necesidades de la gente y el futuro de la gente tener una mejor economía. Un sexto grupo de reformas, adelante, tiene que ver con la reforma política, y ahí subrayo la reforma del Distrito Federal. Es un viejo tema del Partido Acción Nacional y de hecho fuimos sus principales impulsores en las reformas de fines del régimen priista para ir democratizando poco a poco el Distrito Federal. Y lo hicimos porque le convenía a México y le convenía a los capitalinos. No nos fue tan bien. Yo, en nuestras juventudes, que somos de Mirroaba, algunos de los que estamos aquí son de Mirroaba, que la mayoría son más jóvenes, recordarán que hubo épocas en las cuales el PAN es uno de los bastiones, el DF es uno de los bastiones del PAN. Mauricio se va a encargar junto con ustedes de volver a hacerlo, pero es una reforma que se hizo no pensando en ¿nos conviene a nosotros? Se hizo en realidad pensando, ¿le conviene a México? ¿Le conviene a los capitalinos, sí o no? Nada más que ya nos quedó chiquito, ahora hay que hacerla más grande. Y algunos dicen, es que vamos a beneficiar al PRD. No estoy seguro, pero cuando uno hace reformas de este calado, no debe pensar, ¿ahorita me conviene, sí o no? Van varias reformas políticas y electorales que hacemos pensando en la última elección, y cuando pasa la reforma y viene la siguiente elección, acabamos en el otro lado, escupiendo al cielo y recibiendo lo que plantamos poco después. No debemos hacer la reforma de esta naturaleza, sino pensando hacia adelante. En transparencia, hay que decirlo, la agenda de la transparencia es una agenda panista. En este país no había transparencia hasta que llegamos como gobierno. Uno de los grandes avances en los derechos cívicos y las libertades de los mexicanos todos es la cultura de la transparencia que hoy tenemos. Y esa transparencia empezó con la ley de acceso a la información impulsada por el gobierno panista Vicente Fox y posteriormente hecha instituciones, y todavía más, hecha realidad cotidiana durante los gobiernos del PAN. Ahora queremos más, y desde luego lo que no podemos pensar es que un gobierno que tiene como concepto de transparencia decir, pues tengo como 8 casas, como 10 carros, y me los donaron, y no se dice cuánto cuestan, y lo presentan un show como un acto de transparencia. Verdaderamente vamos a pensar que vamos a impulsar la transparencia cuando tienen esa cultura, o vamos a tener que seguir impulsando nuestras ideas, vamos a tener que seguir yendo más allá de nuestra victoria cultural, o que hayamos tenido una derrota electoral. Y el pacto trae todo esto en términos de derechos humanos. La verdad, lo que hicimos aquí fue lo siguiente: ser consistentes. México era una muy buena puntada, y esto viene desde los gobiernos del PRI. Creo que durante los gobiernos del PAN continuamos firmar cuanto tratado internacional hubiera, que dijera cosas buenas, que los osos polares hay que cuidarlos, lo firmamos, que las fotos lo firmamos, que todo lo firmamos. Bueno, que bien, nada más que lo dejábamos ahí y no hacíamos nada después, o hacíamos menos de lo que era debido, vamos a ponerlo así. Bueno, todas estas son reformas que se requieren hacer simplemente para cumplir los compromisos que México ya firmó en materia de derechos humanos. Bueno, también dijimos al gobierno entrante, vamos siendo serios, si nos gustó firmar esto, vamos poniéndonos a mano, porque además hay otra cosa. El nuevo orden constitucional mexicano, a partir de las últimas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia, que ya hicieron jurisprudencia, coloca a los tratados internacionales como obligación normativa del derecho interno de los mexicanos. Entonces tenemos que homologar. Lo metimos en esta parte del pacto.
Ya prácticamente voy a terminar adelante. Deudas estatales. Fueron nuestros temas. ¿Dónde quedó el dinero Moreira? Recordarán de eso, ¿verdad? Y la reforma hacendaria, puesta hacia el final. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí el que tiene que pagar el costo es el gobierno. Nosotros no vamos a presentar una iniciativa de reforma hacendaria. Esa es obligación del gobierno. ¿Quieren más recursos fiscales? Yo creo que tienen razón. Que nos digan cómo y que ellos pongan por delante de la iniciativa y después hablamos. En otros casos podemos presentarlo nosotros. Yo lo dejaría aquí. Hay algunas cosas más que son interesantes de ver, pero yo te lo resumiría. Creo que el mejor ejemplo de que es verdad lo que decimos, el pacto es la agenda del PAN, con el compromiso obligatorio políticamente y públicamente firmado del gobierno de apoyar. La reforma educativa que vamos avanzando y que ya está llevada a la Constitución hizo eso. Escuelas de tiempo completo, pues nosotros las impulsamos. El Coneval hecho institución autónoma, pues nosotros lo impulsamos. La evaluación de los maestros, las escuelas y los alumnos para mejorar la calidad de la educación en México, nosotros la impulsamos. Nada más que todas esas cosas que nosotros impulsamos, ¿saben en qué nivel normativo estaba? Un acuerdo político con un sindicato y una secretaría. Fue lo más a lo que habíamos llegado. Y el Coneval a nivel de decreto es el ejecutivo. Y hoy en día, todas esas acciones y programas, conformes con los principios y la doctrina del PAN y con nuestras acciones de gobierno, están en la Constitución. La idea de quienes queremos impulsar el pacto, la quiero compartir con ustedes, es en efecto prestar nuestra plataforma para hacer dos cosas con ella: hacer la ley y hacer la realidad. Yo les pido que lo apoyemos y que, sobre todo, viendo de qué se trata, estoy seguro que concluirán conmigo en decir, pues esto ya está listo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan. Muy buenas noches a todos. Pues ya nada más para concluir, por supuesto agradecer a nuestros expositores, Alejandro Zapata, Juan Molinar, la invitación que el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal les formuló, y decirles a ustedes que tengan la seguridad de que para el PAN este tema del Pacto por México está siendo abordado con la mayor responsabilidad. De hecho, ya lo decían nuestros expositores, Acción Nacional velará para que todas las propuestas del Pacto por México se cumplan sin simulaciones, porque tampoco somos ingenuos. Sabemos que este gobierno es un gobierno al que le gusta particularmente la simulación mediática. Ya hablaba Alejandro Zapata del evento de la ley de víctimas, pero podemos hablar de otros muchos casos, y Acción Nacional es precisamente quien está velando en el Congreso de la Unión para que estas propuestas del Pacto por México no se queden en simple simulación. Tal y como mencionó también Alejandro, el tema de la reforma educativa, pues nos habíamos encontrado ya en los momentos previos a la votación del dictamen con que el PRI se estaba echando para atrás para incluir la evaluación de los maestros que ya estaban en el servicio docente. Es decir, ellos nada más querían evaluar a los de nuevo ingreso. Bueno, pues el PAN fue muy explícito y no iba a avalar ninguna propuesta que no incluyera también la permanencia en el servicio docente. Ese es simplemente un ejemplo que yo les pongo para demostrarles que nosotros estamos en el Congreso velando para que el Pacto por México no sea una simulación, sino que verdaderamente entremos a fondo a todos los temas. Y por otro lado, también decirles algo que ya decían nuestros dos expositores: el Pacto por México no elimina nuestro carácter como partido, que está obligado a señalar todo lo malo que hace este gobierno. Nosotros no vamos a dejar de ser críticos, no vamos a dejar de desempeñar nuestro papel de oposición, por supuesto apoyando todas las propuestas que sean por el bien de México, pero también señalando aquello que en nuestra consideración esté mal.
les quiero comentar que hoy justamente en la Cámara de Diputados, a propuesta de Acción Nacional, llamamos a comparecer a la Secretaria de Desarrollo Social. La próxima semana va a comparecer en la Cámara de Diputados para que nos explique por qué casualmente su cruzada contra el hambre se está enfocando de manera muy particular en aquellos municipios donde hay elecciones este año. Bueno, pues la señora Robles, que además aquí en el DF la conocemos muy bien, nos va a explicar eso a los diputados del PAN y créanme que no va a tener un día de campo en esa comparecencia. Pero bueno, les insisto, Acción Nacional es un partido responsable y por eso estamos en el Pacto por México y por eso también pues quiero agradecer mucho a dos de los protagonistas que están ahí en el primer nivel de negociación y créanme que a mí me ha tocado verlos tanto a Alejandro como a Juan, al igual que Marco Adame y Santiago Krill, que son los otros que integran este consejo y ellos están ahí siendo muy cuidadosos de velar por los intereses del PAN y sobre todo por los intereses de México. Así que, pues muchas gracias Alejandro, Juan, por haber venido. Por supuesto, también ahora el presidente de nuestro partido les entregará incluso un diploma. Y también muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este evento organizado por la Secretaría de Estudios y por el Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en PAN TV.